¿Verdad que cuando no deseamos revelar nuestras fuentes o decir el nombre de la persona que comenzó un rumor o un chisme o algún comentario, pues siempre recurrimos a la frase coloquial, me lo dijo un pajarito? Hoy hablaré de un conflicto que lleva meses y de un hombre que un buen día declaró a los medios que llegaría a la presidencia de su país porque así, tal cual, se lo dijo un pajarito. Saben perfectamente que hablo de Nicolás Maduro y de los ya 94 muertos que se contabilizan hasta hoy a causa del conflicto que padece Venezuela desde hace 3 meses. Pero aunque los medios informativos hablan de los enfrentamientos, de atentados, declaraciones y muertes en ascenso, la pregunta es, ¿qué tanto sabes tú y yo? ¿Qué tanto sabemos de lo que ocurre con nuestros hermanos de Venezuela? ¿Sabemos cómo se originó todo? Pues bueno, a ver, todo gira en torno al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien declaró que mientras se encontraba orando en una capilla, el fallecido Hugo Chávez se le presentó a manera de pajarito, un pajarito chiquitico, dijo. Según cuenta Maduro, el ave dio 3 vueltas por el techo de la capilla y se paró en una viga. Y ahí empezó a cantar rápidamente y enseguida. En ese canto, Nicolás Maduro asegura que el espíritu del expresidente le dijo que sería su sucesor. Pero ¿cómo inició todo el conflicto venezolano? Fíjense, la ola de manifestaciones y enfrentamientos se desató cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, acusado de servir a los intereses evidentemente de Nicolás Maduro, buscó asumir las competencias del Parlamento, que estaba formado por una gran mayoría opositora del nuevo presidente. Inmediatamente, así, tronar de dedos, las calles de Venezuela se llenaron de manifestantes, ante lo cual Maduro convocó a una asamblea constituyente, pero sus opositores exigieron que se realizaran elecciones anticipadas con el objeto de quitarle la presidencia, argumentando que esta asamblea de Maduro pues es un fraude y no presentarían aspirantes para integrarla a la par de estos hechos. Entonces, ahí es donde Maduro anuncia la salida de Venezuela de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, cuando se discutía en Washington la situación política justamente de Venezuela, de este país sudamericano. Ahora, entendamos varios puntos esenciales del conflicto. Esto inició desde el gobierno de Hugo Chávez, quien estuvo en la presidencia de Venezuela durante 14 años. Estamos hablando de 1999 al año 2013. Al principio tuvo a su favor la bonanza petrolera del país, gozó evidentemente de mucha popularidad con sus medidas para apoyar a los más desfavorecidos. Pero después, la oposición señaló la falta de democracia en su gestión. Además, la economía empezó a hundirse con escasez de alimentos, deudas, alto nivel de inflación y, ojo, aumento en los índices criminales. Cuando Hugo Chávez fallece, la oposición intenta ganar la presidencia con Hugo Enrique Capriles, pero resulta que Nicolás Maduro, continuador del chavismo, se quedó con el poder, arrastrando los problemas económicos de antaño de Hugo Chávez y los políticos. Al igual que Chávez, acusó al gobierno de Estados Unidos, ¿se acuerdan?, de intentar desestabilizar al país por medio de la oposición y un golpe de Estado. Es decir, todo lo que pasaba en Venezuela no era culpa de ellos, era culpa de Estados Unidos. Mientras tanto, la oposición dentro de Venezuela reclamaba la falta de libertades, excesos, fallas en el manejo de la nación y denuncian, acuérdense que viene la detención de unos de los dirigentes de la oposición, que es Leopoldo López, preso en Venezuela desde el año 2014, acusado de terrorismo, asesinato, y él el responsable, según Maduro y el Santo Pajarito, ¿verdad?, de las manifestaciones violentas en Venezuela.
A diferencia de la crisis anterior en Venezuela, en esta ocasión no solo era un tema de la clase política del mismo país, sino era también en contra del régimen de Maduro. La sociedad, la gente de todos los sectores, los inconformes, todos protestando en las calles, al unísono. Recuerden aquella imagen impresionante de todas las calles de Venezuela llenas de gente diciendo fuera Maduro. A esto se le suma la crisis humanitaria señalada por el Human Rights Watch, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos que dijo: Venezuela sufre una gravísima escasez de medicamentos, insumos básicos, médicos, comida, algo que el gobierno de Nicolás Maduro hasta ahora sigue negando. Si tú tienes diabetes, si tú necesitas toallas femeninas para tu menstruación, si tú tienes un dolor, no hay medicamentos, no hay abasto de nada de esto. Es grave lo que está pasando. La caída de los precios del petróleo ha mermado la economía venezolana desde el año 2014. Este combustible, pues tú sabes, representa pues el 96% de las divisas de exportación de hidrocarburos, ocasionando esto evidentemente la reducción drástica de importaciones y la correspondiente escasez de todo tipo de bienes. No solo no hay comida, no hay medicamentos, no hay educación, no hay nada. El país está hundido en un hoyo oscuro. Venezuela se convirtió así, de la noche a la mañana, en el régimen de Maduro, en el país con la inflación más alta del mundo. Según esto, evidentemente, el Fondo Monetario Internacional y las condiciones económicas de los venezolanos se empezaron a complicar aún más. Les pongo un ejemplo. El sueldo que gana una persona al mes te alcanza para un paquete de toallas femeninas. Todo ese sueldo. Lo voy a mandar a pesos para poderlo entender. Si hay alguien que gana 2,000 pesos al mes, estoy poniendo una cifra que me viene a la mente, lo único que podría gastar con esos 2,000 pesos siendo mujer serían unas toallas femeninas. El resto ya no tiene dinero para pagar absolutamente nada más. Pero, y además, y súmale, no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces tampoco podría comprar algo más. Esto no es todo. Finales del año 2016, el Observatorio Venezolano de Violencia señala que el país registró 28,500 más o menos asesinatos, quiere decir 91,8 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Se dan cuenta de la cantidad? De 100, 91. Ahora, con los enfrentamientos entre opositores, la policía, el gobierno, es increíble la cantidad de víctimas en los últimos 3 meses que han sido asesinadas en las manifestaciones. Recordemos este adolescente que decía: yo quiero una mejor Venezuela, quiero oportunidades, y cuando lo está diciendo, grabándose en un video, le disparan y lo matan. El 18 de mayo, el presidente Donald Trump se pronunció sobre la situación en Venezuela, calificándola como una crisis humanitaria, y dijo que Estados Unidos trabajaría con otros países para resolverla. A lo que Maduro, claro, asesorado por ese mismo pajarito, respondió que Trump estaba inmiscuido en los actos de catálogo, es decir, catalogados como terroristas en el país venezolano. Nuevamente, los que estaban en la calle, los opositores, todos aquellos que querían derechos humanos, comer y tener estabilidad en sus familias porque Venezuela se los debe. Ah, no, era culpa del trompudo. Sin embargo, hay noticias que nos deben de dar un rayo de esperanza para nuestros hermanos venezolanos. Están sufriendo represión, hambre, injusticias sociales, y una de ellas se dio recientemente, hace unos días, cuando decide el gobierno de Maduro darle
arresto domiciliario al opositor Leopoldo López. Sale de la cárcel después de, estamos hablando, 3 años, unos meses, y finalmente el exalcalde de Caracas recibe la medida humanitaria debido a esta situación de salud que tiene y se va a casa. Desde casa él puede manejar mucho a favor de Venezuela. Ojalá y así sea. ¿Dictadura? Por supuesto. ¿Intervención de los Estados Unidos? Opositores, sociedad civil y grupos políticos unidos contra un tipo cuerdo? Nada, no es cierto. Él no es un hombre cuerdo. Creo que los hechos en la mesa están puestos y hay que ver quién actúa a favor de una sociedad democrática o quién desea sostener un régimen dictatorial, y eso es muy claro. Y antes de concluir esta introducción de periodismo de vida, porque periodismo de vida es lo que te importa a ti, lo que me importa a mí, lo que nos hace reflexionar y lo que está viviendo en este día un país como Venezuela y que nosotros mexicanos no queremos vivir. Pero depende de las decisiones que tomemos. Algo muy importante, en este camino de Venezuela, el dinero que ostenta tener Nicolás Maduro es una mentada de madre. Busquen, por favor, la información de los bienes, de las propiedades, de los relojes, de los aviones que tiene Nicolás Maduro y que tuvo en su momento Hugo Chávez. Hoy, lo que a mí me parece importante, y comparto contigo, lo que realmente importa destacar, es que diariamente hay personas en un país hermano, Venezuela, que son lastimadas, asesinadas a quemarropa en la calle, algo que bajo ninguna circunstancia o ideología política debe de ocurrir en ninguna parte del mundo. Nunca, en ningún país. Aunque digan por ahí que todo es porque se los dijo un pajarito.